Mario, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, igualmente, Mario. Siempre requerimos a ustedes para tener clarito algo que para nosotros por ahí no es tan sencillo y que ustedes lo manejan sin duda alguna muy bien. Y bueno, ¿qué significa esta resolución? Y sobre todo, ¿qué opinión les merece a ustedes, no? Esta norma ya estaba vigente, Alfredo. Desde hace tiempo se habían establecido precios de referencia. Sí, El objetivo de establecer precios de referencia es también una medida que apunta a combatir la informalidad. correcto. Precios de referencia sirven para que estos valores estén alineados con los valores de mercado y de esa forma imposibilitar la subfacturación que están teniendo las exportaciones de carnes. ¿Qué ocurría con esa norma? El mercado es dinámico y si vos haces una norma que no la actualizás en el tiempo, para arriba o para abajo, según los comportamientos del mercado, podés llegar a quedar descolocado. Entonces, lo que hace la resolución de hoy es actualizar esos valores que ya estaban anteriormente preestablecidos a la situación del mercado. Lo que nosotros le pedimos al gobierno y el gobierno aceptó es que esto sea dinámico. El gobierno tiene que tener una comisión de evaluación de los precios de referencia que se reúna semanalmente o cada 15 días para que los precios, reitero, vayan alineados con los valores de mercado. Lo ideal es que estén un 10, un 15% abajo de los valores del mercado y de esa forma sería un elemento sumamente importante para combatir la subfacturación en las exportaciones. Vos hablás de formar una comisión. ¿Esa comisión está formada, se reúne o hay que formarla todavía? Está prevista en la norma. Si vos analizás las normas, las últimas normas dictadas, Sí. está prevista, todavía no se ha instrumentado, está prevista solo con organismos estaduales. Nosotros le pedimos participar en esa comisión, no a los efectos de contralor y los efectos punitivos, sino a los efectos de comparar los valores del mercado, porque creemos que podemos aportarle mucha información real, porque somos los que permanentemente estamos comercializando en el mercado internacional. La respuesta fue positiva y en la medida que se instrumente esa comisión, los privados vamos a tener una participación para colaborar en la elaboración de estos precios de referencia. Has tenido siempre la gentileza de contarnos un poco qué era lo que estaba sucediendo. Yo te pido sintéticamente, si no te molesta, que para aquellos amigos que a lo mejor oportunamente no fueron informados, para quienes todavía no saben de qué se trata, ¿cómo era más o menos el negocio este de la subfacturación? Muy sencillo, se, se subfacturaba a un valor por debajo de los valores de mercado, ¿Mm? se ingresaba esa divisa y el resto, es decir, la diferencia hasta el valor real del mercado, se ingresaba por el canal informal. Claro, evidentemente ahí se estaban beneficiando algunos pocos y el detrimento en la comercialización realmente importante. ¿Esto fue bien aceptado de entrada nomás o hubo que trabajarlo, Mario? Mira, desde el punto de vista del Estado, eh, tuvimos que conversarlo con ellos, explicarles. Cuando advirtieron que esto estaba ocurriendo, accedieron a trabajarlo y lo implementaron. Desde el punto de vista del sector privado, cuando se publicaron las normas, lamentablemente cuando se publicaron las normas coincidió con una semana que seguro te acordarás de una baja pronunciada de las categorías de vaca. Sí, totalmente. Entonces, lo que ocurrió fue un rechazo inmediato hacia el Estado, que no me voy a hacer cargo, que lo tienen que contestar ellos, y hacia ABC, que había trabajado en estas normas, diciendo que era para bajar las categorías de vaca. Y yo decía en ese momento, no es así, esperemos, esta semana ha habido una sobreoferta de vaca en el mercado, y bueno, gracias a Dios la realidad hoy me permite comentar que la vaca ha recuperado.
Es decir, que no era lo que se pensó. Fueron otros motivos. Gracias a Dios, la vaca, las categorías de vacas tienen muy buenos precios por China, porque la industria está trabajando en un mercado muy firme como es China, permanente, y que ha despertado al mundo que antes no existía, y derrama sobre las categorías de vaca, y está perfecto que así sea. La única forma que tengamos una industria exportadora importante, destacable, participativa en el mercado internacional, es si tenemos un primer eslabón de la cadena muy firme y con muy buena rentabilidad. Pero es un poquito el resumen de lo que te puedo hacer con respecto a la pregunta de cómo se tomó esta medida. Mario, en otro aspecto, qué complicado está el abastecimiento de novillos, ¿no? ¿Cuánto está costando conseguir novillos? La industria exportadora se está haciendo cruces con este tema y esto está haciendo que se levanten las cotizaciones un poco más todavía, ¿no? Contame cómo es el panorama, qué es lo que piensan ustedes. Es muy importante la opinión de todos ustedes. Mira, como vos decís, nosotros vemos que no tenemos la cantidad de novillos que tendríamos que tener. En ese sentido, creo que el marco de la crisis en alguna medida contiene, porque los mercados están muy volátiles. Por ahí pasás de un Hilton de 11.000, 12.500 a un Hilton de 6.000 cuando se cierra la Unión Europea, después volvés a recuperar cuando se abre. La volatilidad es absoluta. Y no solo de los novillos, yo noto también una falta muy importante de la mercadería de consumo, que es la que más preocupa al gobierno. Cuando vos te hablas con ellos tenés que explicar que nosotros trabajamos con otra mercadería, pero que la mercadería de consumo está siendo muy escasa, los números de ingreso al mercado de Liniers son muy escasos, y eso es fundamentalmente lo que determina los índices de carne y los valores de carne en el mercado doméstico. Es otro tema que yo considero importante y que hay que analizar y trabajar conjuntamente con lo que está pasando en el novillo. Ahora, ¿cómo se compatibiliza eso? Porque el productor se entusiasma, prepara los novillos, que no los sacan 2 días ni mucho menos, y por el otro lado el gobierno que se desespera porque no se consigue la carne que se necesita como para que no sigan subiendo los precios, aun cuando obviamente todos sabemos que no es la única mercadería que está creciendo en su cotización, en su valor, ¿no? Porque todo se dispara y sobre todo los costos para el productor. El gobierno les pide a ustedes inclusive agregar algún corte más, que es lo que ha pasado la semana pasada. ¿Esto cómo va avanzando? ¿Cómo lo están manejando? Mira, con respecto a lo primero, nosotros en las conversaciones que tenemos con el gobierno son muy claros. Nos dicen, Argentina tiene un modelo ganadero exportador de carnes, la carne genera ingresos de divisas importantes, nosotros no queremos ir contra ello. Queremos que ustedes trabajen tranquilos, queremos que exporten, queremos que se desarrolle el sector. Queremos también, porque hay que decirlo con todas las letras, que el argentino, que es el gran y primer consumidor de carnes del mundo, especialista en cantidad y en calidad, no deje de consumir carne. ¿Qué hacemos? Y ahí vamos y pasamos a la segunda pregunta, que son estas propuestas que hacemos de acuerdos de precios a través de los supermercados, de colaborar con ellos de forma tal de ofrecer y fundamentalmente inducir a quienes operan en el mercado doméstico a morigerar los precios. El último acuerdo, vos recordarás que fue muy agredido al principio por la calidad, por la cantidad. Sí, totalmente. Cuando terminó el acuerdo, ¿cuáles fueron los números? Y el incremento de la carne en los supermercados era un 40% menos que en las carnicerías. Yo creo que eso es lo que entusiasmó al gobierno a plantear, y ahora sí voy a la segunda parte, a este nuevo acuerdo, o segundo acuerdo, porque no dejó de existir nunca el acuerdo, en donde quieren un poco más de volumen, en donde quieren más días en la semana, en donde estamos tratando de integrar un nuevo corte como la paleta, en donde estamos tratando todavía de bajar el asado. El asado en el acuerdo anterior estaba a $3.99 y estamos tratando de bajarlo. Yo creo que en las próximas horas
esto va a ser una realidad y va a volver a la gente a tener una importante oferta de novillos en los supermercados, tal vez todos los días de la semana, y va a inducir indudablemente a la baja del precio de la carne en otros lados. Si podemos mantener esta metodología de trabajo, un sistema que el gobierno interprete que el argentino puede consumir carne, y sobre todo el argentino de clase media baja, puede consumir carne a niveles accesibles, yo creo que nosotros no vamos a tener ningún problema, y me refiero a toda la cadena, en producir y exportar carne o derivarla al mercado doméstico tranquilamente. Si esto alcanza algunos niveles que van más allá de lo imaginable, de lo pensado, se pueden llegar a producir medidas intervencionistas. Mario, gracias como siempre, muy gentil por respondernos enseguida, te mando un abrazo grande. Buen fin de semana para todos, un saludo y hasta cualquier momento. Chao, Mario. El doctor Mario Ravetino, presidente del Consorcio de Exportadores ABC. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.